El autor de los Hebreos le dice a los hebreos, y el apóstol Pablo le dice a los corintios, que hay cierto conocimiento de la palabra del Señor que no pueden, no puede tomarse el tiempo de explicarles. O sea, la iglesia no puede darse el tiempo de explicarles, porque son todavía carnales, dice. Son todavía carnales y son como niños. Y no pueden entender las cosas más difíciles. Y si uno lee la carta a los hebreos, uno se pregunta si esto es lo fácil, ¿qué será lo difícil? Y yo creo que una de las cosas difíciles en la Biblia, además del libro de Apocalipsis seguramente, es estos dos capítulos que encontramos, las profecías contra Gog en el 37 y 38. Así que hermanos, que nosotros al finalizar este tiempo de meditación, el Señor no nos amoneste internamente y nos diga, ustedes son como niños o son todavía muy carnales para entenderlo. Así que hermanos, yo les voy a pedir que meditemos juntos en esta palabra. Esta palabra podemos ver las naciones que se mueven como en un tablero que nosotros solamente podemos ver en las noticias y no controlamos. Cada día hay tratados de paz, el día siguiente tanques que cruzan las fronteras, las alianzas en nuestras las naciones cambian, los ejércitos se arman, los imperios se levantan y todo parece obedecer a fuerzas que escapan a nuestro entendimiento. Esa es la lógica de la geopolítica, completamente fuera de lo que Dios quiere. Y ya desde hace algunos años podemos ver en nuestro ambiente y tal vez en el colectivo cultural que se aproxima y dice, no una tercera guerra mundial. Han implementado drones en la guerra. Europa se arma ante la amenaza de Rusia y la inteligencia artificial en el ciberespionaje. Al menos hoy podemos pensar en la guerra económica entre Estados Unidos y China, las amenazas nucleares entre India y Pakistán, esa guerra étnica, la invasión de Rusia a Ucrania, Israel contra los terroristas en Gaza, etcétera. Y en ese escenario global muchos creyentes se hacen preguntas acerca de qué es lo que realmente estamos viviendo. ¿Dónde está Dios cuando los imperios marchan y cuando cuando los pueblos tiemblan? ¿Dónde está Dios cuando se construyen las armas, cuando se usan, se forman alianzas contra la justicia o se amenaza la existencia de un pueblo? Porque la mayoría de veces el creyente está en medio del fuego cruzado. Estos capítulos 37 y 38 es de los más controversiales de Ezequiel debido a la mezcla de elementos literales con un lenguaje bastante difícil de entender, al punto que su referencia más evidente es el texto que tenemos en Apocalipsis 20. Es decir, la mejor explicación que nosotros tenemos en Ezequiel, de Ezequiel 38-39, está en Apocalipsis 20. Porque es la única otra referencia acerca de este tipo de eventos, que no es otro texto fácil. Sin embargo, con todos estos elementos, este sermón no es para caer en la desesperanza del caos, ni mucho menos en las noticias sensacionalistas, ni para que nos tiemblen las rodillas, ni para que veamos, sino para que veamos el carácter de nuestro Señor y su poder glorificándose en medio de la geopolítica del mundo. Debido a la complejidad y extensión de este texto, voy a dividir nuestra narración en algunos puntos para que sea más fácil de entender. Así que nuestro primer punto es el surgimiento de un nuevo enemigo final y el anuncio de su condena. Veamos el versículo 1 y 2, dice: el profeta Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Cuando parecía que habíamos dejado atrás todas las profecías contra las naciones, no sé si recuerdan, profecía contra Tiro, profecía contra Sidón, profecía contra Egipto, y dijimos que ahora viene una etapa de redención, de restauración. Nuevamente Ezequiel debe colocar su rostro, es decir, ver hacia allá y mudar su semblante, como si fuera en una guerra contra una nación. En esta es una guerra contra un tal Gog, que estaba en la tierra de Magog y que gobernaba sobre Mesec y Tubal. Aquí inicia lo interesante, porque cuando nosotros vemos ahí que Gog es
soberano, la palabra ahí que se utiliza en el original es la palabra Ros o Rosh. Y aquí muchas especulaciones, yo estuve revisando muchos comentarios y recuerdo uno de los primeros que vi de un guatemalteco muy conocido, después tal vez podemos hablar quién es, decía que este Rosh, así como muchos dicen que Rosh es Rusia, y entonces que Rusia va a venir desde el norte para atacar. Considerando el origen de la tierra, lo que veremos más adelante, parece que Rusia no es la mejor opción, pero eso lo vamos a avanzar en el camino. Por su parte, Gog es un personaje desconocido hasta este punto, no lo habíamos visto jamás. Gog parece que es un alto líder de un alto rango de pueblos que se mencionan en el Antiguo Testamento, porque sí se nos mencionan Magog, Mesec y Tubal. No sé si ustedes recuerdan, espero que su escuela dominical de niños haya quedado muy bien establecida, pero está en Génesis 10. Los hijos de Jafet, hijos de Noé, pueblos lejanos, poderosos, que estaban en los confines de la tierra. Y Ezequiel no nos da mayor información sobre esta nación, pero si algo queda claro, es que para Israel es una amenaza extranjera. Versículos 3 al 6. Y así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo, en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Entonces Dios anuncia como enemigo a este tal Gog, y es una declaración frontal. Dios anuncia que Él será quien lo conducirá. Él dice, yo te quebrantaré y te sacaré. Nuevamente vemos la imagen de un gran pescador, no sé si se recuerdan la profecía contra Egipto, pero le dice a Egipto, yo te voy a sacar como con un garfio, y nos imaginamos un garfio metiendo en las fauces del cocodrilo y sacándolo. Y Gog debe temblar y debe tener miedo del Señor. Gog debe dirigir y proteger a su coalición, la coalición de todas estas naciones, y pues ustedes pueden verlo. Es una coalición de Mesec, Tubal, Persia, Cus, Fut, Gomer y Togarma. Gog se alista con esta coalición, y si nosotros pudiéramos colocarle un territorio a cada uno, Persia hoy es Irán, Cus es Sudán y Fut es Libia. A estas naciones que ya vimos que acompañaron incluso a los egipcios. Además, tenemos la nación de Gomer, que es Anatolia, en Turquía, y la casa de Togarma, que es Armenia. Todos estos pueblos descritos como gente con escudo y casco y bien preparados, todos preparados, muy preparados para la guerra. Versículo 7, y le dice el Señor, prepárate, y apercíbete tú y toda la multitud, toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda, de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú, y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Ellos estaban preparados para la guerra, y el Señor les dice, prepárense para pelear, nos vamos a pelear. Aunque se trata de una figura enemiga, Dios le habla como un comandante. Él le dice, prepárense ustedes para la guerra. Gog recibe la orden de alistarse con toda su coalición militar, de dirigir y proteger esta coalición. Esta preparación dice que debe ser a largo plazo, no será próximamente, dice que será en algunos días, serán visitados en algunos días, probablemente algunos años. Y Dios le dice, le ordena al mismo tiempo que se acerque a Israel. Y si ustedes miran cuál es la descripción de Israel, dice que aquí Israel ya está en su tierra, ya está salvada, ya está recogida de los pueblos, que ya fueron sacados de las naciones y todos morarán confiadamente, y tú subirás y pelearás con ellos. Entonces, aquí lo que quiero, hermanos, es que piensen lo que hemos venido tratando con Ezequiel. Ezequiel está exiliado con los judíos en Babilonia, y durante años el Señor le está hablando a Ezequiel y le dice, van a regresar, y van a regresar, y yo les voy a restaurar, y yo los voy a bendecir, y van a levantar el santuario. Y a Jeremías le dice, serán 70 años. Y ellos están esperando y esperando. Y
Y vean ahora la profecía, les dice el Señor, regresarán a su tierra, estarán en paz, estarán tranquilos y se levantará otra gran nación y los atacará. Ni siquiera han regresado y ni siquiera han gozado todavía de las promesas de regresar. Y ya el Señor les está diciendo que se va a levantar un enemigo más grande todavía para vencerlos. Yo no sé cómo se sentirían ustedes, si animados o desanimados, al decirles que después de una prueba, ustedes pasarán por una prueba todavía más grande. Pero lejos de decirle al Señor unas palabras de desánimo, el Señor se pone delante de ellos para ser su protección. Este es el segundo punto, es el mal del enemigo revelado. Versículos 10 al 13. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón, esto se lo dice a Gog, y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros, y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido, de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra, Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis, y todos sus príncipes te dirán, has venido a arrebatar despojos, has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos. Entonces el Señor le dice, tú, Gog, vas a pensar en tu corazón, vas a pensar en tu mente, en atacar a Israel. Y dice, yo voy a subir contra esta tierra indefensa. Y era indefensa porque esta Israel que ahora está viviendo nuevamente en su tierra, está tranquila. ¿Por qué? Al punto que dice acá, que no hay ni muros, no hay cerrojos, no hay puertas, las casas están abiertas. Yo quiero que ustedes se imaginen también la casa de Ezequiel con aquel gran boquete, así de desnuda está la casa de estos israelitas, cuando el Señor los regrese de la tierra. Y no sé si se acuerdan, y yo les quiero pedir que también escuchen los sermones que hemos visto, pero a Zacarías ya está de regreso 70 años después, y a Zacarías le dice, cuando ustedes habiten verdaderamente Jerusalén, no tendrá muros ni nada. Entonces, de hecho, cuando regresa Ezequiel no regresa, pero regresan los judíos, o las profecías de Ezequiel, construyen las murallas. Nehemías construye las murallas. Pero le dice a Zacarías, estas murallas no van a estar aquí. Ustedes van a vivir seguros. Y Ezequiel está diciendo, cuando ustedes vivan sin muros, Gog va a venir y los va a saquear. Y les va a venir a arrebatar. Y se van a levantar dos naciones, Sabán, Dedán, y además los mercaderes de Tarsis, y les van a decir, ¿por qué están viniendo ustedes a saquear a ellos? ¿Vienen a quitarles todo lo que tienen? Aquí tenemos el tercer punto, el día de la ira del Señor, versículos 14 y 15. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Dios retoma la palabra dirigida a Ezequiel y le ordena que profetice directamente a Gog. Y le dice, Gog, tú sabrás que Israel está tranquilo y seguro, y no habrá muros, y no habrá puertas, y no habrá nada. Y tú te levantarás y muchos pueblos contigo. Tú vienes del norte, por eso dice que es de Rusia, ¿no? Vienes del norte contigo y asolarás Israel. Intentarás asolar Israel. Versículo 16, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Serás el cabo en los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así que esta invasión que se acerca para Israel es solamente un plan divino que se desarrollará en un momento clave de la historia en el futuro. Cuando todo parezca culminar, el enemigo se cubrirá la tierra como una nube, dice que se tomará como una gran nube. Pero lo más significativo no es la amenaza. Vean, no es la amenaza, sino el propósito detrás de la amenaza. El Señor le dice, cuando la nube grande, cuando tú vengas contra Israel, daré a conocer mi propósito final con esta guerra, que yo sea conocido.
En medio del peligro, el Señor mostrará su gloria y su santidad a los ojos de todas las naciones. Es decir, incluso los actos de los impíos son instrumentos en las manos del Dios justo para revelar quién es Él realmente. Versículo 17. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Y uno se pregunta, esta amenaza ya se la dijo a Israel, pero ¿quién realmente de los profetas tuvo que haber dicho esto? Aparentemente para Israel esto no debería ser una sorpresa. Desde tiempos antiguos los profetas ya habían hablado de algunas invasiones, pero nunca de una invasión a tal punto como era lo de Gog. Es que Gog era una amenaza internacional, una coalición mundial en contra de Israel. Pero si ustedes recuerdan y si ustedes lo han leído, Joel habla de un ejército terrible que avanza como langostas, cubriendo la tierra y provocando terror. Y él le llama al día del Señor. Isaías también describe a pueblos que vienen de una tierra lejana, con armas y furia, como una tormenta que azota la tierra. Jeremías también profetiza sobre naciones del norte que atacarán a Judá como parte del juicio de Dios. Incluso Miqueas y Habacuc pintan imágenes de enemigos invasores que parecen imparables. Gog, aunque no se menciona exactamente, es el rostro de la amenaza recurrente que Israel deberá enfrentar. Esa figura arquetípica del enemigo en los últimos días anticipado por los profetas. Versículo 18 al 23. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová, el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con sus pestilencias y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre sus muchos pueblos que están sobre él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Y espero, hermanos, que ustedes no estén acostumbrados a las palabras de juicio. Es decir, que cuando escuchen estas palabras, que el Señor viene y desmoronará los montes y los vallados y la tierra caerá y habrá fuego, azufre, y granizo, no pensemos como en cualquier lectura que tenemos. Pensemos realmente en la ocasión que estará, en la que estará Israel. La tensión está acumulándose a tal punto que ya no puede sostenerse. Gog no solo invade, sino que despierta la ira de Dios. Esta no es una reacción descontrolada de parte de nuestro Señor, sino una respuesta moral al mal que está sucediendo sobre su pueblo. A partir del momento en que Gog toca la tierra de Israel, es decir, cuando Gog se acerca y su ejército está a los pies de Israel, Dios interviene con una fuerza abrumadora y se describe como un cataclismo que afecta a toda la creación. Un terremoto, la creación conmovida, los peces, las aves, las bestias y todos los hombres, una imagen de la creación destruyéndose. Lo más impresionante es cómo Dios derrota a Gog, no con un ejército humano, sino provocando entre las filas enemigas, haciéndose volver unos contra otros, y luego añade pestilencias, lluvias torrenciales, granizo, fuego, azufre, todo esto como si fuera Dios atacando a los dioses de Egipto. Es Dios luchando por su pueblo con una fuerza que ningún pueblo ha visto hasta ahora. No es tanto para proteger a Israel, como él dice, sino para que las naciones se den cuenta quién es el Dios que ataca. Así el ataque de Gog termina siendo un escenario para mostrar la majestad del Señor, su justicia y su poder.
Es la historia de cómo el mal se levanta con arrogancia, pero cae por el peso de la santidad de Dios. Seguimos leyendo. Este es el cuarto punto. Es un juicio expuesto a todo el mundo. Versículos 1 al 6. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo, aves de rapiña de toda especie y las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Y aunque la amenaza ya ha sido descrita y derrotada en el capítulo anterior, Dios vuelve a hablar directamente contra Gog y les da más detalles sobre cómo será esta batalla. No como una repetición, sino como una intensificación para que nosotros nos abrumemos ante la forma en que el Señor ataca a sus enemigos. Como si Dios quisiera asegurarse aquí entre hermanos, entre nosotros, que no haya duda alguna que Gog será juzgado completamente. Una vez más el Señor declara que Él es quien está contra él. Gog pensaba que lideraba la invasión, pero Él dice, yo te sacaré y tomaré tus saetas, tomaré todas tus cosas y te destruiré. Y ahora ese mismo Dios lo hace retroceder, lo desarma y lo derriba en los montes de Israel. Antes que ataquen al pueblo del Señor, Dios derriba a este ejército y a las naciones aliadas. Una cosa notable es cómo se describe su caída. Sus armas quedarán en el suelo sin ser usadas y será pasto de las aves rapaces y serán destruidas completamente. Versículo 7. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. El juicio de Gog tiene un objetivo evangelístico. Que Israel y el mundo dejen de tratar el nombre de Dios como si fuera algo común e irreverente. Ya no se permitirá a nadie más, ninguna nación, ningún hombre que trate el nombre del Señor sin su debida dignidad, ni por su pueblo, ni por los extranjeros. Dios está purificando su reputación entre las naciones y restaurando su gloria ante los ojos del mundo. Y es que si se recuerdan en los capítulos anteriores, a Ezequiel se le dice, mi nombre está siendo profanado entre las naciones. Este será el día definitivo en que nunca nadie más será ateo, ni mucho menos incrédulo, tampoco idólatra, porque no quedará duda que el Señor es el Dios del mundo. Cuando llegue será evidente de que Dios habló y cumplió. Esa es la seguridad, parte del consuelo del pueblo de Dios. Hay un día determinado por Dios para actuar y cuando llegue su justicia será completamente incuestionable. Versículos 9 y 10. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. No traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas del fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. Y yo no sé si ustedes han leído el libro de Reyes, pero hay una escena muy similar a esto, que están los enemigos de Israel afuera, y están atacando y hay leprosos, no sé si se acuerdan, hay unos leprosos que están afuera de la ciudad. Y el Señor truena contra los ejércitos y salen corriendo y dejan todas sus cosas tiradas. E Israel, que está muriéndose de hambre, no sabe qué hacer. Pero los leprosos que están afuera se dan cuenta que Dios ha espantado a los ejércitos y empiezan a comer. Y uno dice, vamos a decirle a nuestro pueblo. Y entonces, desde alguna conversación que tuvieron, van a decirle y salen, y lo que se encuentran es todos los despojos. Es exactamente esta misma imagen.
Llega Gog al filo de la nación de Israel y no luchan. El Señor los aspavienta y hace que huyan y dejan todo tirado y sale Israel de la ciudad. Seguramente están atemorizados porque no tienen ni murallas ni nada. El Señor es su muralla. Y el Señor cumple con un propósito mucho más grande que las murallas, porque espanta a todas estas personas. Y sale Israel y quema todas las cosas de guerra, y se quedarán con todas las cosas que les robaron. Versículo 11 al 16. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra, y serán para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal, que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento, y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre, pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón Gog. Y también el nombre de la ciudad será Amona, y limpiarán la tierra. Aquí nos habla el Señor después de la batalla. El juicio divino es tan grande que ahora el pueblo debe enfrentar lo más difícil de esta guerra: enterrar cadáveres. Dios designa un lugar específico para la sepultura de la nación de Gog, de Gog y su nación, y todas sus naciones aliadas. Dios designa este lugar específico, dice que es el valle al oriente del mar, probablemente el mar muerto, y su nuevo nombre será Valle de la Multitud de Gog, una tumba nacional para el enemigo derrotado. Este acto tiene 2 propósitos claros. Primero, dice acá, quitar la impureza de la tierra. No habrá más quien cuestione la grandeza de nuestro Señor. Y segundo, dejar una señal visible y permanente de que Dios es quien vindica su propio nombre. La tarea de enterrar a los muertos no es nada sencilla. Todo el pueblo de Israel participa durante 7 meses limpiando la tierra, y no se trata solamente de una cuestión sanitaria o cultural, sino de una cuestión espiritual. La tierra prometida debe estar limpia, sin corrupción ni contaminación. En el pensamiento bíblico, la presencia de cadáveres representa impureza, y por eso deben eliminarse para que la comunión con Dios sea completa. Pero incluso después de los 7 meses se designan hombres sepultureros especiales para continuar patrullando el país por si encontraran algún cadáver para que lo puedan enterrar. Deben marcarlo y recogerlo. Y esto nos habla de una vigilancia constante, un compromiso duradero con la santidad. No habrá nada en esta tierra que detenga la purificación de la tierra. El valle es cerrado con un nombre, Armoná, que significa multitud. Cada vez que alguien pase por ahí recordará la multitud de muertos, las naciones levantadas contra el Señor pero derrotadas. Versículos 17 al 19. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre, comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros engordados, todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros, y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué, y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. El Señor convoca como aquel un gran megáfono, y le dice a todos, ¿verdad? A todos los animales, a las bestias, a las aves de rapiña: vengan, hay un banquete de cuerpos enemigos para que ustedes puedan comer. En el mundo de los antiguos, un cadáver no enterrado es una deshonra mucho más grande que haber sido derrotado en una guerra.
Por eso esta gran cena de Dios no es una fiesta, sino un juicio público, donde el Señor exhibe la derrota total sobre las potencias que se opusieron contra Él. La lista se menciona príncipes, valientes, capitanes, jinetes. El pueblo fue destruido con toda su estructura militar. Todo fue derribado, nada quedó en pie. Y lo más notable de esta escena es que se trata de una escena litúrgica inversa. ¿Por qué? Porque los hombres eran quienes ofrecían sacrificio a Dios, e incluso los idólatras sacrificio a sus dioses. Ahora es Dios quien ofrece sacrificio a las criaturas. Y dice, aquí está mi sacrificio a las criaturas. Y coman de esto que les estoy ofreciendo. Sáciense. Esta es una respuesta total al intento de Gog de profanar la tierra. Los cuerpos que quisieron alguna vez contaminar el monte de Dios terminan siendo ofrecidos como una señal visible del triunfo. Y no solo mueren, son expuestos, abandonados y devorados. Es un mensaje fuerte. O se adora al Señor con sacrificio vivo, o uno termina siendo el sacrificio de deshonra. Y en nuestra quinta parte tenemos el juicio que da a conocer Dios restaurando a su pueblo. Versículo 21 al 24. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse, y que aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada, conforme a su inmundicia, conforme a sus rebeliones, hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Después del juicio, el foco cambia de los cadáveres al propósito más profundo de este evento, que Dios sea conocido. En el versículo 21, se declara que el Señor pondrá su gloria entre las naciones. Esta no fue una batalla solamente como un ejercicio militar, sino fue el anuncio evangélico, la demostración directa de quién es el Dios de Israel. Las naciones verán, no solamente oirán como era antes, sino que será algo visible, histórico, innegable, documentado. Dios no necesita intermediarios para darle a conocer al hombre su fuerza, su justicia. Israel también lo entenderá finalmente. Es que, hermanos, una cosa es entenderlo solamente como un conocimiento y otra cosa es maravillarse de nuestro Señor tan justo y tan fuerte, invencible. En otras palabras, esta invención no solo castiga a Gog, sino que reorienta el corazón del pueblo. Dios no solo vence a sus enemigos, sino restablece una comunión con su pueblo. Luego explica por qué Israel ha sido dispersado en el pasado. No fue por la debilidad de Dios ni por la casualidad histórica. Fue el castigo de Dios contra Israel por su infidelidad. Las naciones pensaban que el exilio de Israel demostraba que su Dios era débil, pero eso era completamente diferente al propósito. Entenderán que fue todo lo contrario. El exilio fue parte del mismo plan del Señor porque Israel pecó, pero Dios actuó en fidelidad a su pacto y lo restauró. Es que nada sale de su control. Versículo 25 al 29. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre, y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Después de la guerra, después del juicio, viene la restauración. El Señor ahora habla como quien concluye su obra majestuosa, como quien ha terminado el diluvio. Restauraré a Jacob. El tono cambia completamente, ya no se habla de los enemigos, ni de los cadáveres, de las armas, sino solamente de compasión. La razón no es que Israel haya cambiado por sí solo, sino que Dios tuvo misericordia por su santo nombre, es decir, su reputación, su fidelidad a las promesas,
Su carácter inmutable estaba en juego y por eso el Señor actuó. Se menciona que Dios tendrá misericordia de toda la casa de Israel, lo cual en el contexto de Ezequiel apunta al grupo de exiliados que regresaría y más allá de toda comprensión de restauración. El exilio con todas sus heridas no será el capítulo final para Israel. La vergüenza del pecado será reemplazada por el reconocimiento de la gracia. Y lo más importante, Dios hará por fin completamente habitar su tierra con seguridad. Antes pensaban que estaban en seguridad. Hoy sí, ya están con seguridad. No solo como un refugio, sino como la señal de la reconciliación final con el Señor. Los versículos finales dan dos giros clave. Primero, se afirma que ya nadie volverá a avergonzarlos entre las naciones. El desprecio que sufrieron tanto por sus enemigos como por sus propios pecados será quitado. Y en segundo lugar, el punto culminante, el Señor derramará su espíritu sobre la casa de Israel. De modo que la promesa no es solamente política ni territorial, es una promesa espiritual. Dios trae a su pueblo de vuelta a la tierra y trae sus corazones también de vuelta hacia Él. Este derramamiento del Espíritu anticipa lo que habíamos visto con Joel y Jeremías, que anunciaron anteriormente, incluso con lo que vimos en los capítulos anteriores. El Señor derramará su Espíritu en ellos y les dará un nuevo corazón. La comunión con Dios será directa y completa. Hermanos, no quiero que por los detalles, que traté de ser lo más explícito posible, yo creo que no hay nada más desagradable que una persona, un predicador que dice, este sermón es del juicio de Dios. Pues claramente es del juicio de Dios. Pero si el Señor nos da tanto detalle, es para que nosotros veamos los detalles y nos maravillemos ante los detalles. Y yo espero que su mente haya volado y se haya ido al final de los tiempos, y hayan visto los cadáveres, como vimos los huesos de que estaban en el valle con Ezequiel. Han visto los cadáveres, las armas y todo lo que venía contra el pueblo de Dios. Pero no quiero que nos perdamos en ese panorama general de la batalla final. El Señor ha anunciado su restauración y en medio de una narrativa anuncia abruptamente el enemigo final y descomunal para el pueblo de Dios. El Señor ha venido anunciando promesas de restauración a Israel y les dice que las promesas que les ha anunciado para regresar no son finalmente las últimas promesas. Vendrá un Gog que los aterrorizará y los tratará de vencer, pero ese último enemigo internacional y descomunal será vencido. Debemos notar que es el Señor quien llama a Gog y le dice, prepárate y enlístate para que finalmente todos los enemigos de Israel sean vencidos. El mal de Gog avanza con su arrogancia, planeando invadir, saquear, pero se topa con la furia del Señor. Los ejércitos se confunden entre sí y ven todo tipo de plagas y males, y todo esto con el propósito de que Dios sea conocido y santificado ante todos los ojos. Gog y sus tropas caen en los montes de Israel, sin avanzar finalmente a la tierra, y las consecuencias son visibles. Todos los hombres deben darse cuenta de esto. Los cadáveres quedarán expuestos, algunos serán enterrados y otros serán expuestos y comidos por las aves y por los animales, como señal, y durante 7 meses estos que serán enterrados serán una señal del pacto del Señor con Israel y de cómo le protege. Dios explica que todo esto finalmente es para mostrar su gloria a las naciones. Israel comprenderá que su exilio fue justo y que su restauración será para todo pueblo sin excepción, para finalmente darle la restauración última que es el Espíritu de Dios sobre ellos. Definitivamente, no podemos obviar el mismo lenguaje y temática que el apóstol Juan presenta a la iglesia para los últimos días de la humanidad. Ahora les voy a pedir que vayamos a Apocalipsis 20. Dice el apóstol Juan, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones
hasta que fuesen cumplidos 2000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinarán con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono, ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a sus muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, hermanos, no voy a hablar sobre Apocalipsis 20, pero espero que hayan notado las similitudes en el lenguaje. Todos sabemos que cuando se aproxime el fin de los tiempos, habrá un tiempo extenso de paz que se le llamarán los 1000 años. Hasta que llegue ese tiempo de paz, cuando termine ese tiempo de paz, Satanás será soltado para la última guerra, la guerra final. Satanás dice que reúne a las naciones como lo hizo Gog. Una vez los nombres de Gog y Magog resurgen como lugares geográficos y en Apocalipsis son símbolos del último levantamiento del mal. Así como en Ezequiel los enemigos vienen de los extremos del norte y cubren la tierra como las nubes, en Apocalipsis se describe la multitud incontable que sube y rodea el lugar de los santos y la ciudad amada. Eso dice el versículo 9 de Apocalipsis 20. Pero al igual que en Ezequiel, el pueblo de Dios no es quien sale a la batalla, no necesita defenderse con espada ni estrategia, es Dios quien vence directamente. En Ezequiel fue con terremotos, fuego, pestilencia y confusión. En Apocalipsis con fuego que desciende del cielo y consume al enemigo. No hay lucha porque es una derrota inmediata. Finalmente en Ezequiel, Gog y su ejército terminan como cadáveres esparcidos como comida para los animales. En Apocalipsis Satanás es arrojado al lago de fuego y vencido eternamente. Su entierro bajo la tierra en la condenación eterna. Esto definitivamente no ha pasado. Ni Ezequiel ni Apocalipsis, que podemos notar que son el mismo evento, ha pasado. Cuando Israel regrese a su tierra, se cumplirán las promesas de la tierra literal, pero todavía no alcanzarán la paz. Fue hasta que vino el Mesías al mundo invadido por el mal, gobernado por las potencias hostiles y la rebelión espiritual, que finalmente esto empieza a cumplirse. Sin embargo, Cristo enfrentó al verdadero Gog, no como un imperio terreno, sino los poderes demoníacos detrás de toda rebelión de Dios. El siervo sufriente sufrió sobre sí mismo. Así Dios intervino contra Gog en el Calvario, donde lo venció, en donde descargó su justicia sobre sí mismo para destruir el poder del pecado, a la muerte y a Satanás. Esta fue la victoria judicial espiritual que nos trajo la primera parte, la primera resurrección. El enemigo había sido derrotado en la cruz, pero debía ser vencido todavía. Debía ser destruido completamente y sepultado. Desde Pentecostés hasta hoy, vivimos en la era en la que Dios prometió, como prometió Ezequiel,
ha derramado su espíritu sobre la casa de Israel y sobre todos quienes confesamos unidos el nombre del Señor. El pueblo de Dios con sus batallas terminará prosperando hasta que llegue una paz nunca antes vista por la humanidad, pero es allí donde se levantará el último Gog en su batalla final. Apocalipsis 20 recoge la imagen final de Ezequiel al final de los tiempos. Cuando Dios lo permita, el mal se levantará una vez más. Gog será llevado por Satanás, quien es soltado por el Señor, ya no como naciones específicas, sino como las fuerzas generales espirituales. Esta es la última rebelión. Y entonces Cristo, ya no como siervo, sino como el Rey y Juez, descenderá con fuego. Y ya no habrá entierros ni necesidad de quemar armas, como en Ezequiel 39. Todo será consumido por la justicia y el fuego de Dios. El diablo será destruido y con él todo lo que se opone al reino de Dios. Ezequiel 39 termina con la restauración del pueblo reunido, perdonado y habitado por el Espíritu, y Dios santificando su nombre para siempre. Esto es lo que Apocalipsis presenta en el capítulo siguiente como la nueva Jerusalén, Dios con su pueblo, sin mal, sin lágrimas ni amenazas. Y quizás es precisamente la angustia más grande del pueblo de Dios a través de las generaciones lo que nosotros necesitamos. El ruido de las armas, las amenazas de guerra, las noticias en las redes sociales de crisis económicas y políticas, inestabilidad social e incertidumbre, y más todavía una preocupación más grande, que Dios parece ausente. ¿Dónde está Dios cuando las naciones rugen? ¿Por qué no interviene con poder como en los días antiguos? Y la respuesta la encontramos en Ezequiel. Dios está allí, soberano. Incluso cuando los enemigos se levantan, porque no se levantan sin su permiso. Él no está ausente. Él es quien convoca a Gog, que se levante y que se arme. Quien mide el tiempo de su avance y quien le detiene justamente en el momento que tiene que detenerlo. Cuando los creyentes parecen rodeados, es entonces cuando Dios muestra que no solo está presente, sino que es dueño de toda la escena. Pero esta verdad también nos confronta. Hermanos, ¿y qué si nosotros hemos puesto nuestra seguridad en las alianzas, en los muros, en la economía, en la estabilidad y no en Dios? ¿Y qué si nuestra esperanza está en que las naciones vivimos en un tiempo general de paz? ¿Verdad? Ya no escuchamos que los imperios se levantan. Eso es algo muy, muy mínimo actualmente. Que si nuestra esperanza está en la estabilidad de las naciones o en la política que nos conviene, y no en el Cristo crucificado y resucitado que reina sobre todo poder. Ezequiel muestra que Dios santifica su nombre, no solo frente a enemigos, sino corrigiendo a su propio pueblo. Tal vez porque nuestro país es como es, no sentimos la presión de una guerra abierta, no hay ejércitos invadiendo nuestras ciudades, ni nadie amenazando nuestras puertas, ni sirenas de ataque, ya no hay que meternos en búnkers, ni tampoco hay toques de queda. Pero ese tipo de tranquilidad puede ser engañosa. Y si lo que llamamos paz es solamente una distracción espiritual, y si la comodidad nos ha adormecido ante la crisis espiritual en la que nuestro mundo vive, pues la crisis que nosotros vivimos, bajo el ataque de Satanás y del mundo, y si como el pueblo de Dios hemos bajado la guardia porque no escuchamos el rugido de las armas, tal vez vivimos engañados. Hermanos, este mundo no está en paz con Dios. Es una guerra abierta contra el Señor. Imagínense a alguien que, no sé si ustedes lo han visto en la calle, hay un gran tráfico y todos están bocinando, y se miran cómo se meten. Y de repente hay una persona con sus audífonos, un ciclista con sus audífonos. Y él va en su mundo, ¿no? Y lo que va a pasar es que eventualmente lo van a atropellar, porque no está atento a su mundo. Puede ser que nosotros, como este pequeño personaje, vivamos así en el mundo, sin ser conscientes de lo que realmente se está viviendo. Pero es aquí donde el Evangelio del Señor nos trae la realidad
Cristo fue rodeado por sus enemigos, expuesto, muerto, crucificado, desnudo y herido, a merced de las bestias para que se lo comieran. No vencido por el fuego del cielo, sino entregándose como un sacrificio. Y por eso ya no estamos a la merced de Gog ni de otro poder, porque el Cordero ha vencido. Pero si Él venció con obediencia y entrega, entonces nos llama a confiar como Él confió, a sufrir como Él sufrió y a esperar como Él esperó. Por eso, hermanos, si estamos en medio del fuego cruzado, si tal vez sientes que el mal se organiza en tu contra, o si el caos sociopolítico del mundo es abrumador, no olvides esto, que Dios conoce cada paso del enemigo, conoce los temores del corazón. Cada rincón donde crees que estás solo, allí está el Señor. Él no ha escondido su rostro, Él se está glorificando. Y vendrá el día, como promete el final de Ezequiel 39, en que nunca más esconderá su rostro de los suyos. Hasta entonces, hermanos, vivamos con firmeza, caminemos en santidad, esperemos con fe y levantemos nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Porque si los ejércitos de Gog no pueden detener el plan de Dios, tampoco tu obra la puede detener, aunque esté alejada del Señor. Tal vez tiene que regañarte o castigarte, pero eventualmente lo amarás con todo tu corazón. Y eso será lo mejor que pueda pasarte en tu vida. Que finalmente tu corazón distraído sea llevado cautivo por Él. Cristo reina y Cristo viene. Y en Él la victoria está asegurada. Amén. Dios Altísimo, al contemplar las palabras anunciadas por tu profeta y por tu apóstol, hemos sido llevados a pasajes de guerra y restauración, de amenaza y consagración. Tú eres, oh Señor, el que convoca los eventos, quien ordena las estaciones de la historia y marca el fin de toda soberbia. Te damos gracias por permitirnos escuchar la revelación de tu mano firme en medio de escenarios que nos intimidan y nos desconciertan. Tú no eres un espectador de los tiempos, tú trazas sus límites, designas sus actores y estableces su desenlace. En esta exposición, Señor, hemos recordado tu propósito que nunca se ha desviado, que la gloria de tu nombre prevalecerá sobre toda oposición. Y si nos hemos distraído, y si nos hemos ausentado, y si hemos apagado nuestros oídos, que Señor, estas imágenes sean un recordatorio de cuál es la batalla del creyente y cuál es el desenlace, de cómo, aunque tendremos paz, el mal se está organizando para tratar de tentarnos y vencernos. Afirma nuestras almas con lo que hemos aprendido. Que lo que escuchamos produzca su fruto, que produzca en nosotros constancia en la esperanza, vigilancia, sobriedad, reverencia en la adoración. Guarda tu palabra en lo más íntimo de nuestra vida, donde nacen nuestras decisiones y se forjan nuestros afectos. Fortalece nuestra fe en medio de sobresaltos de la historia y manténnos firmes en la certeza de que Cristo reina y reinará, hasta que todo enemigo sea puesto por estrado de sus pies. Por Él, a quien sea el honor, la obediencia y la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén.